El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entre Líneas. Hoy es domingo 10 de diciembre del año 2023. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión Dustin Guerra. Buenos días, Dustin. ¿Cómo ¿Qué te tal? encuentras? Buenos Feliz días. domingo. Buenos días a toda la audiencia en este domingo, ya después de haber disfrutado del Día de la Madre. Mucha expectativa lo que ocurre en nuestro país por diferentes circunstancias. Hay temas de la mina que está en el proceso ahora de cómo se va a cerrar. También está el recurso de casación que se interpuso la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia por parte de la defensa del expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli en el caso de Nubina, así como otros temas de mucho interés nacional. Y que justamente la semana pasada Dustin, el candidato presidencial Ricardo Martinelli, realizó una visita al instituto o al hospital oncológico para conocer un poco más a profundidad lo que está sucediendo en este hospital y con las innumerables cantidades de denuncia que hacen los propios pacientes ante las necesidades que tienen ellos, y también realizó una importante donación. Una semana donde también regresaron a clases los estudiantes luego de esta paralización por la huelga que se vio afectado los días del tercer trimestre, que se dio también una extensión del periodo escolar hasta el 30 de diciembre aproximadamente, es lo que han acordado los docentes con los estudiantes. Sin embargo, también entra el mes de diciembre y todavía no hay o no se conoce mucho de qué va a suceder con el salario mínimo que debe regir a partir de la primera quincena del año 2024. Sin embargo, hay una propuesta que podría extenderla. Y para hablar un poco sobre qué está sucediendo con estas reuniones, con estas discusiones sobre el salario mínimo, nos acompaña Eduardo Gil. Él es delegado principal ante la Comisión de Salario Mínimo, representando a CONATO en esta ocasión. Señor Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué se puede conocer de estas discusiones que llevan, que sabemos que siempre no logran en muchas ocasiones ponerse de acuerdo la parte trabajadora con los empresarios, y a la final es el gobierno el que toma la decisión? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, saludos. Bueno, sí, muchas gracias por el espacio y poder compartir este tema que es tan importante, el tema de la fijación de las nuevas tasas de salario mínimo. Bueno, en primer lugar, retornamos el 29 de noviembre, luego de prácticamente un mes en que se suspendieron las reuniones debido a todo el conflicto que se generó a razón de la aprobación de la ley 406. Y obviamente esto ha traído un resabio, una pérdida de importantes actividades que se tenían ya previstas en un cronograma, que se habían aprobado en un cronograma. Dentro de ellas estaban actividades de giras de cortesía de sala que tienen el objetivo de escuchar de primera mano las intervenciones de los sectores productivos del país en cada una de sus regiones. Nos quedó pendiente Santiago, la región de Azuero, nos quedó pendiente también Panamá Oeste, Panamá Este, y también algunas cortesías que se dan en la ciudad de Panamá. Por lo tanto, para nosotros es importante que estas reuniones o estas cortesías se den para poder escuchar definitivamente lo que plantean ambos sectores en materia de salario mínimo. Bueno, ayer estuvimos también conversando con diferentes sectores para poder explorar las posibilidades que se tienen. En la reunión del miércoles también los empleadores presentan la necesidad de no realizar estas giras. Para nosotros es crucial que se hagan.
y pues el calendario está bastante estrecho a diciembre, definitivamente. Pero es importante que la discusión se haga como se tenía con los instrumentos que se tenían ya previstos. Pero señor Gil, Por otro lado, se importante. harán esas giras para conocer la parte del interior? O porque no hay tiempo prácticamente que se acordó. Sí, la próxima reunión será mañana. El gobierno presentará una propuesta de cómo reagendar. Nosotros, como el sector de los trabajadores, presentamos también una propuesta, pero el gobierno quedó sujeto a verificar los tiempos gubernamentales para efectos de trámites logísticos. Y en ese sentido, pues, como no se pudo aprobar la propuesta presentada por nosotros, que era una propuesta de varias fechas en el mes de diciembre, quedamos a la espera de que el Ejecutivo nos presente una propuesta, poder valorarla y ver las posibilidades reales que se tienen. Nosotros tenemos que tener claro también de que aun cuando esta comisión es tripartita y las recomendaciones pueden partir de ella, hay dos condiciones. Primero, que la responsabilidad de fijar los salarios le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo el que tiene que cumplir fijando los salarios conforme lo establece la Constitución, que es un salario que cubra las necesidades fundamentales del trabajador y su familia. Y por lo tanto, los sectores los que estamos llamados a hacer recomendaciones. Esas recomendaciones pueden ser tanto por consenso en el sector empleador como en los trabajadores, como pueden ser recomendaciones dependiendo de cada sector. Y la mayoría de las veces las recomendaciones se hacen por sector y no en consenso. Sin embargo, han habido casos en los que hemos llegado a consenso con el sector empleador y sobre todo cuando hay contextos de crisis en donde es necesario ponernos de acuerdo y dejar de lado la puja y repuja que suele caracterizar el tipo de conversación. Señor Eduardo, ¿qué establece la propuesta concretamente de los trabajadores? ¿Qué montos están hablando? ¿Qué porcentajes están hablando? ¿Y en qué tiempo de aplicación serían estas propuestas? Nosotros, si bien es cierto, nos hacen falta indicadores económicos todavía, porque estamos en la etapa de presentación de informes. El miércoles pasado presentó Economía y Finanzas una serie de proyecciones económicas, de Producto Interno Bruto, de crecimiento económico, de la distribución del pago a los factores. Es decir, hay una serie de estadísticos que se analizan. Nosotros requerimos de esos estadísticos para poder ajustar nuestra propuesta. Sin embargo, nosotros tenemos alguna base y es en señalar que ha habido una constante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Esta pérdida del poder adquisitivo, esta pérdida de la capacidad de compra, es lo que hace que la calidad de vida de la población empiece a desmejorar. No alcanza suficientemente para cubrir las necesidades fundamentales, no solamente de productos alimenticios, sino de otros productos y servicios esenciales. Y esto va generando un malestar en la población, va generando un estado que es lo que propicia justamente las explosiones sociales, y se dieron ya algunas muestras como lo que pasó en julio del 2022 y lo que pasó en este año con la situación minera, porque si bien es cierto, el conflicto minero fue un detonante, también hay un malestar colectivo que se percibe, que está allí presente, porque la población no alcanza a cubrir sus necesidades fundamentales. Entonces es importante fijar un salario que recupere la pérdida del poder adquisitivo, signifique a la familia panameña que trabaja, que produce, y obviamente pues los cálculos que hasta ahora nosotros tenemos rondan cerca de un ajuste del 30% sobre las bases de los salarios existentes. Obviamente que todavía necesitamos ajustar en función de la inflación que no se ha presentado todavía el gobierno no ha presentado la inflación actual. La inflación de noviembre fue terriblemente alta, producto de la crisis justamente que se generaba. Se especuló mucho con los precios de los productos esenciales, sobre todo productos agrícolas, y por lo tanto esa especulación generó un incremento en la inflación y una pérdida real de la ya diezmada capacidad de compra de la población trabajadora. Diríamos entonces de que el salario mínimo propuesto por los trabajadores estaría superando los $800. Lo que pasa es que en Panamá no existe un solo salario mínimo. En Panamá tenemos 57 salarios diferentes. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula de un ajuste porcentual, eso tiene que segregarse en función de cada uno de los salarios existentes. Lo que sí es cierto es que, según los cálculos, según los indicadores económicos, para que en este país se pueda vivir con dignidad una familia de 4 personas, cubriendo el costo de una vivienda,
cubriendo el costo del transporte, cubriendo los costos de la alimentación saludable, eh, según lo que ha propuesto el MINSA con alimentación saludable y otros factores adicionales de los productos y servicios esenciales, una familia para poder cubrir dignamente todos estos factores tendría que estar devengando un salario aproximadamente, tendría que estar recibiendo salarios por el orden de más de $1.500. Los ingresos familiares para poder cubrir esta necesidad. Obviamente que tenemos que valorar también cuántas promedio de personas trabajan por el hogar, qué otros ingresos adicionales puede tener una familia para poder ponderar entonces estos ajustes. El salario promedio en el país ronda los $577, el salario promedio, pero hay salarios por debajo del salario en el sector agrícola, donde son salarios que, en el caso de las domésticas, no alcanza a cubrir las necesidades fundamentales, ni siquiera las alimentarias, y en el caso del sector agrícola no alcanza a cubrir la canasta básica complementaria, que sería sumar la canasta de alimentos con los productos y servicios esenciales, que eso ronda cerca de 500 y tantos dólares, ni siquiera eso lo cubre la, la, los salarios de la población agrícola, del sector agrícola, y en algunas agroindustrias, especialmente en el área de producción. Porque ahora, señor Gil, ya hay algunos empresarios que señalan que no hay dinero, la situación económica en el país no está de acorde para realizar un ajuste al salario mínimo debido a la situación que se vivió hace un mes en nuestro país y las circunstancias que han dejado la COVID-19 y parte de la huelga también del año pasado. ¿Están de acuerdo ustedes que se tomen estos factores para decir no se puede hablar de un ajuste al salario mínimo? Miren, nosotros hemos hecho una recopilación importante, muy interesante y hasta un poco graciosa, ¿no? Nosotros hemos tomado las declaraciones del sector empresarial desde el 2000, desde el año 2000 hasta el 2020, 2019, y justamente cuando los medios de comunicación preguntan al sector empresarial su opinión sobre los ajustes salariales, y de manera invariable, todas las ocasiones en que discutimos el salario, el sector empresarial señala exactamente lo mismo. No hay condiciones. Cuando Panamá ha tenido un excelente crecimiento económico, los empresarios dicen, no es momento de aumentar el salario porque corremos riesgo de entrar en recesión y de tener el crecimiento económico. Cuando no hay crecimiento económico, los empresarios dicen, no hay crecimiento económico, por tanto no podemos aumentar el salario. Cuando no hay pandemia, es la inflación. Cuando no es la inflación, es el crecimiento. Cuando no es el crecimiento, es cualquier cosa. La verdad, y lamentablemente, así porque, lamentablemente, porque los empresarios de este país no tienen la mentalidad que tienen los empresarios en los países desarrollados, que plantean o comprenden claramente que el poder adquisitivo de los trabajadores es lo que genera el mercado interno. Es decir, no podemos recuperar el mercado del turismo interno si los trabajadores de este país no tienen capacidad de ir que con su salario se financie una estadía en un hotel, por ejemplo, o comer en un restaurante o ir a alguna provincia con algún atractivo turístico. No se puede generar ni usar esa iniciativa si los salarios son apenas para cubrir necesidades fundamentales de los trabajadores. En el caso de los países desarrollados, los países que tienen un mayor nivel de igualdad, los salarios, se ha comprendido así que los salarios son el principal dinamizador de la economía, porque cuando los trabajadores tienen un aumento de salario, cuando mejoran sus ingresos, ese dinero no se queda guardado, automáticamente los trabajadores lo inyectan en la economía. Cuando se pagan los décimos, los trabajadores pagan los supermercados, pagan los almacenes, van a los restaurantes y consumen ese excedente de ingresos. Cuando se pagan los ahorros de Navidad, los trabajadores van a los comercios, van a los moles, van al cine. Es decir, hay una dinámica económica en el ingreso que perciben los trabajadores. Entonces, por eso es muy importante para un país como el nuestro, que tiene un débil mercado interno, que se mejore el poder adquisitivo. Nosotros tenemos excelentes números a nivel estadístico en cuanto a productividad, en cuanto a competitividad, en cuanto a Producto Interno, pero tenemos a la mayoría de la población en condiciones de pobreza. Entonces, eso es lo que impide el desarrollo del país. Lamentablemente, la mentalidad
poquito atrasada el sector empresarial, impide que Panamá entre en una lógica de desarrollo. Ahora bien, Eduardo, las condiciones del gobierno actual no son las mejores. Viene a atravesar una crisis de un mes y medio de cierres de protestas a nivel nacional y un desgaste importante a nivel del gobierno. Ahora bien, existen también otros factores que van a influir en toda la negociación del salario mínimo. Dejarle la decisión al gobierno nacional, que va de salida en 6 meses, para el sector trabajador, ¿no crees que es un poco peligroso esa decisión de ajustar un salario mínimo? Mire, es irónico que cuando el presidente Cortizo asumió el poder, señaló que él era el primer obrero del país. Y nos parece un poquito golpeado esto, porque ha sido un presidente cuyas políticas todas han ido en contra de los trabajadores. Es decir, en el 2019 las tasas de salario mínimo que fijó el presidente Cortizo fueron las más bajas desde 1959. Eso fue un golpe duro para el sector sindical. Y lamentablemente nosotros no tuvimos alternativas de ponernos de acuerdo con el sector empleador, porque el sector empleador dijo cero, no debe haber. Entonces, cuando una de las partes dice que cero, que no hay para aumento, entonces no hay negociación, porque yo no puedo negociar el cero. Si el sector empleador pone, que hace una oferta, nosotros estamos en la obligación de evaluar a ver si podemos hacer una recomendación en conjunto. Como no se dio las condiciones, los empleadores recomendaron cuenta y nosotros nuestra cuenta. Obviamente que los empleadores tenían un contacto directo en presidencia que no tenemos. Estaban claros de que el gobierno les iba a favorecer. Y luego en el 2021, con la excusa de la pandemia, y digo la excusa de la pandemia porque el gobierno no fijó salario en todas las actividades, en un 20% de las actividades, y en esas actividades donde fijó el aumento del gobierno, fueron, fueron actividades con aumento muy poco, todavía más bajo en el 2019, y el 80% de las actividades no se le dio ningún tipo de aumento a los trabajadores. Y es lamentable porque muchas de estas actividades, como el sector portuario, por ejemplo, el sector de alimentos y de medicamentos, estuvieron operando durante toda la pandemia, o sea que no tengo una excusa para que no se le ajustara. Fueron los primeros beneficiarios también de los bonos subsidios que daban en el caso de los supermercados, porque obviamente las personas no estaban generando ingresos, pero el Estado le estaba dando un bono y eso lo recibían inmediatamente también los supermercados. Ese sector no recibió ningún ajuste. En esta ocasión nos encontramos en el mismo discurso empresarial y lamentablemente el hecho de que el presidente Cortizo señale que es el primer obrero del país no quiere decir en absoluto que sus políticas han sido para favorecer a los trabajadores. Y no nos extraña que la alianza del gobierno con los empresarios se mantenga y por eso pues esté pensando seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo lamentable de eso no es que nos están haciendo un daño a nosotros, trabajadores organizados sindicalmente. El problema es que le están haciendo un daño al país que necesita recuperarse, que necesita estabilidad social y política, y con salarios de miseria la gente va a seguir movilizándose porque el descontento social va a seguir estando presente. Y lamentablemente un gobierno debilitado, como se señala, todo indica que va a seguir de rodillas frente al poder económico y obviamente va a seguir haciendo política en contra de los trabajadores. Ahora, Eduardo, siempre se habla también cuando entra este tema de la discusión del salario mínimo que podría haber empleados despedidos. Sin embargo, a 6 meses, como ha mencionado Dustin, de este gobierno para salir de la administración, sigue realizando algunos, aumentando su planilla por estar haciendo contrataciones nuevas. O sea, es como una contrariedad, ¿no? No hay, pero hay para pagar la planilla del gobierno. Sí, bueno, no lo voy a responder yo, lo respondió ya dos premios Nobel de Economía, dos personajes, entre ellos Stiglitz, que han estudiado el fenómeno del salario y su impacto sobre el empleo, han coincidido en que no existe una relación negativa entre el aumento del salario y la pérdida de empleo. Todo lo contrario, esto es un análisis y lo que plantea es que cuando en un país se aumenta el salario,
automáticamente se aumenta la demanda interna. Esto genera la demanda de servicios y productos adicionales a los que estaban demandándose previo al aumento de ese salario. Y eso lo que implica es que automáticamente las empresas tienen o que contratar a otros trabajadores para cubrir esta demanda, o surgen otros agentes económicos a cubrir esa nueva demanda que se genera a raíz del ingreso de nuevos salarios a las personas. Es decir, que no existe tal relación entre el empleo y lo que es el ingreso de los salarios mínimos. Si así fuera, las tasas más altas de empleabilidad se dieran en países como África o el resto de América Central, porque son países en donde hay menores ingresos. Pero la verdad es que en donde los salarios son más altos, digamos, pongamos ejemplo, Europa, Alemania, son salarios muy altos, sin embargo, el nivel de desempleo es muy bajo. Por lo tanto, quiere decir, y así está demostrado en la ciencia económica, de que el aumento de salario no produce desempleo, todo lo contrario, como tampoco produce informalidad. Porque con el mismo ejemplo podemos tomar África y otros países del tercer mundo tienen altos niveles de informalidad y muy bajos salarios. Alemania, Francia, Inglaterra tienen muy baja informalidad y tienen altos salarios. Entonces, estos han sido mitos que se han establecido para tratar de vincular fenómenos que no tienen en absoluto ninguna relación y que parten de teorías o son malos teóricos de la economía o simplemente tienen una intencionalidad de desestimular la necesidad de los trabajadores de mejores salarios. En cuanto a la planilla, eso es lo lamentable. Nosotros hemos escuchado al sector empleador quejándose del alto nivel de burocracia del gobierno que definitivamente está ahí, o los altos niveles de planilla del Estado. Sin embargo, los ingresos de esos trabajadores públicos van a parar también a los negocios del sector privado, porque son consumidores también. Si el Estado reduce la planilla y los empleadores van a perder también su capacidad de consumo de las personas, o sea, las personas van a perder ese consumo y van a tener menos clientes los negocios de los empresarios. Por tanto, es un discurso un poco absurdo plantear de que el Estado tiene que reducirse como si eso fuera a mejorar realmente la economía, cuando es completamente lo contrario. Yo creo que de una u otra manera el gobierno está subsidiando a los empresarios a mantener una planilla elevada, porque obviamente de esa manera garantiza los ingresos para los negocios que realmente están acumulando mucha riqueza y que no están distribuyendo entre la población. Bueno, también Eduardo, ¿se tiene pensado en algún momento discutir el salario general? Porque siempre se habla del salario mínimo, pero no del salario general. Y bueno, aquí hay dos cosas. Nosotros siempre hemos propuesto el que se discuta un aumento general de salario, de que se establezca. Solamente han habido dos ocasiones en las cuales se fijó un aumento general de salario y es necesario que se haga. Porque de no hacerse el aumento general de salario, en algún momento, dentro de los próximos años, todos los trabajadores tendrán salario, porque el salario mínimo irá para alcanzar los salarios que están encima del mínimo. Y los ajustes sobre el mismo están quedando supeditados a la voluntad de los empleadores, que cada vez es menos voluntad de ajustar. Por lo tanto, nos estamos acercando cada vez más en que los salarios mínimos alcancen al resto de los salarios. Algunas cifras señalan que cerca del 60% de la mano de obra ocupada se encuentra en salario mínimo. Entonces, es realmente preocupante porque se requiere una escala general de salario para todo el país, incluso diferenciada por sector. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos que entender que estos ajustes sobre el salario mínimo finalmente, regularmente se pueden lograr a través de los convenios colectivos entre los sindicatos y la empresa. Lamentablemente en este país tenemos una baja tasa de sindicalización, tenemos cerca del 12% de los trabajadores ocupados en sindicatos, y obviamente eso genera una poca cobertura de la convención colectiva. Pero a pesar de que el código señala que es deber del gobierno y del Ministerio de Trabajo promover la conformación de sindicatos en todos los sectores del país, eh, realmente lo que hay es una persecución contra los sindicatos. Cuando un grupo de trabajadores quiere conformar un sindicato, automáticamente son perseguidos o despedidos.
y eso lo que limita es la cobertura de la negociación colectiva, obviamente. Por otro lado, el propio ministerio pone obstáculos para que se registren las organizaciones sindicales. En este periodo, desde el 2019 para acá, la OIT ha estado atenta de que se han reducido los nuevos sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo. Y no es porque se hayan presentado las solicitudes, sino que simplemente el Ministerio de Trabajo introduce una serie de criterios adicionales para impedir sindicatos que obstaculizan la libertad sindical y que son contrarios al convenio 87 de la OIT. Lamentablemente, esta política lo que hace es restar la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan un sindicato que represente y que sea acorde a la realidad de cada empresa. Lamentablemente, insisto, el sector empresarial también es responsable de que no existan estos sindicatos cuando si quieren estudiar la realidad propia de cada empresa y fijar los salarios en función de la realidad de cada empresa, en función de la productividad de cada empresa, necesitan un sindicato en esa empresa que conozca la empresa, que los trabajadores que sean en esa empresa sean los que están en el sindicato y efectivamente poder negociar cómo se va a distribuir los ingresos de manera justa y equitativa sin afectar o vulnerando los intereses de ambas partes. Aquí hace falta mucho de cultura laboral, de cultura sindical y también de proyección de desarrollo por parte del sector empleador. Eduardo Gil, delegado principal ante la Comisión de Salario Mínimo en representación de CONATO. Gracias por estar con nosotros, poniéndonos al tanto de cómo avanza la discusión de este tema y esperar cómo evoluciona durante esta semana. Saludos. Vamos a la pausa, Dosti. Sí, un escenario complicado, Sí. porque el tema laboral, imagínense, mira el cóctel que se ha formado aquí. El gobierno va de salida, en 6 meses está saliendo del poder, pero le queda el tema minero con más de 7.000 trabajadores que están pasando a las filas del desempleo, generando economía informal, actividades informales o desempleados. Y en esa misma línea, en ese mismo pasillo, se encuentra usted a una comisión de salario mínimo que tiene al sector empresarial golpeado por una crisis de más de 1 mes y medio, con una serie también de secuelas de otras protestas y secuelas de la pandemia, que dice, bueno, nosotros no podemos aumentar el salario mínimo. Y por otro lado, los sindicatos y grupos de trabajadores diciendo, bueno, vamos a llevar el salario mínimo a un nivel de $1.500 en promedio, según lo que dice el dirigente CONATO. Lo que se necesita según ellos, ¿no? Entonces, los empresarios van a mantener su postura de que no van a irse a un salario mínimo tan alto. Los grupos sindicales van a pedir un salario alto. Como no va a haber un acuerdo que dice la ley, ¿quién toma la decisión? El gobierno. Entonces, el gobierno va a tener que tomar una decisión antes del 31 de diciembre sobre un salario mínimo en un escenario bien complejo que, sin duda alguna, va a afectar la economía y va a generar muchas reacciones. Y cuidado que protestas. No se sorprenda si en enero, el próximo año, empecemos con protesta por el tema del salario. Y también que se juega aquí otro punto, que está de por medio el inicio de la campaña electoral. Sí, para el 2024. en la antesala de una elección general. Así que es bastante interesante el escenario que nos prepara para los panameños el 2024. Vamos a una pausa, al regresar hay más aquí Entre Líneas. Seguimos con más de Entre Líneas y ahora vamos a estar hablando sobre un delito que va tomando fuerza y que se ha modernizado también. Es el conocido ciberdelito y que principalmente en este mes de diciembre aumentan las estafas, pero ellos se mantienen operando durante todo el año. Y para hablar sobre ese tema ya nos acompaña aquí en los estudios el mayor Vladimir González, jefe de la División de Ciberdelitos. Gracias por estar con nosotros, mayor. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que le da la Policía Nacional de poder llegar a sus televidentes y, bueno, hablarles sobre este tema muy importante que es relacionado al ciberdelito y sobre todo para estas fechas que aumentan en gran cantidad, sobre todo aquellos que están relacionados con las estafas y sobre todo lo que son las ventas de productos electrónicos a través de plataformas de redes sociales. Sí, porque también últimamente, antes de abordar el tema en su conjunto, se está dando muchas estafas a través de la compra de autos usados. Sí, hay muchos temas que utilizan los delincuentes para envolver a sus víctimas, ¿no?
Para esta fecha, por ejemplo, podemos ver que van a aumentar los casos de venta de productos como teléfonos celulares de alta gama, consolas de videojuegos, ¿verdad? Depende de la época, para ya la fecha de enero, febrero, marzo, estamos viendo que comienzan entonces con el tema de alquiler de cabañas, alquiler de departamentos, lo de la venta del auto prácticamente durante todo el año, es un movimiento que se ve y siempre buscan una forma diferente de tratar de envolver a la víctima. Es como si esperaran que bajara la marea y cambiara la temporada para que las personas se les olvide cómo defenderse de que estamos hablando, y entonces de esta manera también entonces envuelven a las víctimas, las engañan y bueno, lastimosamente estas proceden a hacer depósitos de dinero a cuentas de banco. ¿Cuál es el modus operandi más o menos de estas organizaciones criminales? Porque sé que durante todo el año, como bien lo menciona, hay personas dedicadas a estar en las plataformas que exponen productos, servicios o bienes, en este caso apartamentos, casas de playa, y agarran fotos de otras propiedades y la ponen como suya y logran convencer a la gente que le haga depósito. ¿Qué se ha logrado detectar durante todo este tiempo del modus operandi de estos estafadores? Ok, ellos principalmente se basan en lo que nosotros llamamos ingeniería social, o lo que en buen panameño le decimos labia. Entonces ellos envuelven de esta manera a la víctima, siempre apoyándose de la necesidad de la víctima o de pronto estos sentimientos de alegría, porque muchas veces le dicen, no, que te ganaste un premio de tanta cantidad de dinero, y las personas de la emoción entonces no piensan en lo que están haciendo y comienzan entonces con este negocio con el delincuente, que los logra convencer de hacer los depósitos, de que le dicen, no, tienes que comprar tanta cantidad de dinero en tarjetas de teléfono, o envíame un Yapi, o envíame a tal cuenta del banco, para que las personas entonces emocionadas o por la urgencia juegan con la emoción del estafado. Exactamente. O sea, el estafado dice, me gané un premio, super premio, pero tengo que depositar $100. Exacto. O si no, le dicen que, bueno, mira, por ejemplo, ven una promoción de 2 teléfonos al precio de 1, la persona contacta con el delincuente y el delincuente le dice, mira, lo que pasa es que ya me quedan los últimos 2 porque se me han acabado todo, pero como tú me caes bien, yo te lo voy a guardar a ti, pero tienes que hacerme un abono. Ahí y está. ahí es donde entra el enlace, el gancho, para que la persona haga entonces el depósito por adelantado. Y es una de las principales recomendaciones que nosotros le hacemos a las personas. No realicen ningún tipo de depósito por adelantado sin antes tener el producto por el cual usted está pagando, o el servicio, por el cual usted está pagando, y de esa manera usted puede asegurar que usted está haciendo una muy buena inversión de su dinero. Se han dado muchos casos donde las personas han llegado a la casa de playa, dice, bueno, esta es la casa que alquilé, y dice, no, esto no se está alquilando, o esto no está en alquiler, y ya han hecho depósitos de 300, 400, $1000 para estar unos días, y al final es una gran estafa. ¿Ese tipo de denuncias ha llegado? Sí, a la policía? hay denuncias de este tipo, en donde las personas van a la casa. Cuando van a ver el dueño de la casa, entra en un conflicto con el verdadero dueño de la casa, porque le dice, yo mi casa no la estoy alquilando, yo no he recibido ningún tipo de dinero de parte de usted. Y entonces entran en ese conflicto porque piensan de que el dueño de la casa, el verdadero dueño de la casa, los estafó, cuando fue otra persona que utilizó la imagen de la casa para realizar esa fechoría. Entonces, en ese sentido, las personas deben investigar esta información que están recibiendo a través de las plataformas de redes sociales, cerciorarse si la casa existe, porque hay casos en que las personas van al lugar y no hay nada, es un patio baldío que encuentran ahí. Si en realidad esa vivienda existe, si realmente está en alquiler, y principalmente, como digo, no realizar ningún tipo de depósito por adelantado, conversar con el supuesto dueño y decirle, bueno, el día que yo voy a alquilar la cabaña, yo llega al lugar, me das la llave y te doy el depósito, o te doy el dinero que necesitas para el alquiler de la Porque cabaña. también está el hackeo en este tipo de delito. Por ejemplo, a un compañero recientemente que me lo envió, le están ofreciendo empleo de una empresa extranjera. Ajá. Y le enviaban un enlace. Un enlace, correcto. Sí, también vemos el tema de los hackeos, y aquí entra bastante lo que es el tema del phishing. El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes, y es la principal herramienta o la puerta de entrada para que ellos puedan realizar los diferentes ataques que hacen, ya sea solicitarle información financiera a la víctima o instalarle, en este caso, un malware a través del enlace que están compartiendo. Esto lo vemos correo electrónico o mensaje de texto que comparten un link o un enlace en donde invitan a la persona a hacer clic
Y es ahí donde nosotros también le advertimos a las personas: no hagan clic en el enlace de mensajes que no esperan o mensajes de personas desconocidas, porque ni siquiera por curiosidad, porque de pronto yo puedo, esto es mentira, esto es una estafa, pero quiero ver qué hay detrás del enlace. Y es muy arriesgado porque puede descargar un malware en su dispositivo, y existen malware especializados solamente para extraer cierta información del teléfono, como la información bancaria, información financiera, conocido como banking malware, que extraen esta información y llega entonces a manos del delincuente. Entonces no es bueno arriesgarse de esta manera, de recibir este tipo de mensajes, eliminarlo inmediatamente y no compartirlo, porque muchas personas los comparten en cadenas y lo que están haciendo es un favor al delincuente. También llegan correos electrónicos, porque me ha llegado correo donde supuestamente una persona de X país te está solicitando que uno sea el albacea de un dinero porque no lo puede cambiar, y lo escriben de una manera tan hermosa que a veces uno piensa y quizás no se sabe la situación económica de cada persona, y que lo ve bonito y puede caer. Esto también se da a través de los correos. Bastante. Es una de las principales o las primeras técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, conocido como la carta nigeriana. Esta es en donde la persona le dice que se está muriendo, que va a heredar todo, no tiene a quién darle su dinero y lo escogió de 8 billones. Te escogió para darte esos millones de dólares. Exacto, de 8 billones que existen en el mundo, usted tuvo la suerte de ser elegido para recibir ese dinero, y entonces comienzan las personas, lastimosamente, que creen o caen en este engaño, comienzan a hacer depósito de dinero porque tienen la esperanza de recibir esa herencia, que al final, bueno, no llega, y es donde se dan cuenta que han sido estafados. También hemos visto correos electrónicos que se hacen pasar por autoridades de Interpol, en donde le dicen a las personas que están siendo investigadas por casos de material de abuso sexual infantil, y las personas se asustan, y esto ya entonces entraría en el tema de extorsión, porque comienzan a decirle que si no hacen pago de alguna multa, lo van a llevar preso, se lo van a llevar a Francia, a otros países, detenido. Y entonces las personas que no conocen cómo funciona el sistema judicial en Panamá o el sistema judicial internacional, creen en este cuento, y por no meterse en problemas comienzan entonces a hacer depósitos de dinero. Existen, yo digo que los ciberdelincuentes y los estafadores son creativos, siempre andan buscando la forma de generar historias para engañar, ¿sí? Y había una que es muy constante, y le escucho a muchas personas, de que le tienen el hijo secuestrado, entonces hacen una llamada y ellos comienzan a pedir una cierta cantidad de dinero. Eso se da mucho en Panamá. Sí, también lo hemos visto bastante, lo que son los secuestros virtuales, en donde llaman a las personas, le dicen que tienen a un familiar secuestrado, a un hijo. Incluso hay personas que dicen que hablaron con el hijo y que era la misma voz de su hijo, pero este es producto del nerviosismo, del temor de que le hagan daño a un familiar. Y entonces caen en este engaño y también proceden a hacer el depósito de dinero. En estos casos siempre le recomendamos tratar de comunicarse con la persona que supuestamente está secuestrada. En este caso muchas veces pecamos en compartir mucha información a través de las redes sociales. Muchas veces compartimos el número de teléfono, y esto es también muy peligroso, porque en algunos casos llaman, por ejemplo, llaman a la mamá, le dicen que su hijo está secuestrado, y al mismo tiempo llaman al hijo para mantenerlo ocupado en línea, de manera tal de que cuando la mamá quiere hablar con el hijo para verificar si sí o no está secuestrado, está ocupada la línea, entonces piensa que realmente el niño o el joven está secuestrado. También, por ejemplo, a nuestra juventud le recomendamos no estar compartiendo mucha información personal a través de las redes sociales en tiempo real. Por ejemplo, voy saliendo de la casa y me tomo una foto, voy para la escuela, o voy para la universidad, o voy para el trabajo, y ya el delincuente que no se ha dado cuenta, le estás dando seguimiento, se ve, hoy salió vestido con un jean, suéter blanco. Yo le llamo a la mamá y le digo, tu hijo está vestido así, así, lo tenemos acá, así que si no haces pago el dinero, le vamos a hacer daño. Entonces, como la mamá ve que sí, el joven está vestido con esa ropa que dice el delincuente, termina de creer más aún en el engaño, y entonces es otra herramienta a favor del delincuente para que caiga en la trampa. ¿Cómo es el proceso para presentar denuncia? Porque muchas veces, por la manera, los requisitos para presentar esta denuncia por estafa o por intento de estafa, muchas personas no lo realizan, y eso queda ahí. Es un tema muy importante. Las personas que son víctimas del delito como tal deben interponer la denuncia,
para que nosotros podamos realizar las investigaciones pertinentes, ya que nuestro sistema judicial no nos permite hacer investigaciones arbitrariamente. Debe existir una denuncia. En los casos de las estafas principalmente, la víctima debe presentarse personalmente al Ministerio Público e interponer la denuncia. No puede ser a través de un tercero por el tipo de delito. ¿Ni anónimo? Ni anónimo. Tiene que ser la persona tal cual, la víctima, presentarse e interponer la denuncia y aportar todos los indicios que pueda tener: número de teléfono, correo electrónico, qué cuenta de red social fue, con qué persona habló, qué cuenta de banco fue que hizo el depósito, porque todo esto nos ayuda a nosotros a poder identificar a las personas y presentarlas entonces ante la autoridad competente para que se hagan responsables de sus actos. Hay que tener un poco de malicia. Yo pienso que a veces nosotros pecamos de no tener la malicia. Recibes una llamada, inmediatamente te piden dinero por algo y no estás seguro, reconfirma, porque la gente tiende a reaccionar en la emoción. Entonces, en la emoción te nublas. Saber que te dicen que tienes un hijo o un familiar secuestrado, o saber que te ganaste $1000 y solo tienes que aportar 100. O sea, cuando usted se gana algo, no necesariamente tiene que aportar más dinero. Entonces, igual, en el tema de los alquileres ficticios, estos alquileres virtuales, tener esa malicia de saber que en las plataformas donde se promocionan propiedades, bienes y servicios, siempre hay gente buscando el que está desprevenido para estafarlo. Entonces, hay que tener la malicia de reconfirmar, mayor. Sí, exactamente, usted tiene toda la razón. Hay que confirmar esa información que estamos recibiendo a través de estas plataformas. Así como ellos utilizan las herramientas que conocemos en los buscadores de internet, nosotros también lo podemos hacer para certificar esa información. Por ejemplo, si le están diciendo de que están alquilando una casa en Los Santos, usted le dice a la persona: ok, dame la dirección de la casa, exactamente dónde está ubicada, de qué color es. Yo puedo utilizar herramientas como Google Maps para ir al lugar sin necesidad de ir físicamente y verificar si esa casa realmente existe en la dirección que me está dando esta persona. Y de esta manera yo puedo cerciorarme, bueno, ya la casa existe. Entonces, buscar información, registro público, es de acceso abierto, porque es una información abierta para las personas que también pueden hacer uso y buscar información acerca de esta residencia y si realmente pertenece a la persona quien dice ser el dueño. Entonces, certificar esta información es muy importante antes de, como digo, estos delincuentes van a presionarlo para que usted siempre haga un depósito por adelantado, y ahí es donde usted también va a tener que despertar esa malicia de por qué esta persona me está presionando para que yo haga un depósito a la ligera o tan apurado. Entonces, como usted lo menciona, debemos sentarnos y pensar con cabeza fría y no dejarnos llevar por las emociones. Ahora, también es un poco difícil quizá detectar en estos planes de viajes, llámese crucero, vuelos, porque hay agencias también ficticias, pero que le dan todos los requisitos, se disfrazan, y es que lo hacen o muy parecido, semejante o prácticamente igual, pero no existe y dicen, no, es que somos una agencia nueva. Entonces, identificarlo allí es un poco más complicado. Sí, y bueno, no quiero generalizar porque sé que muchas personas emprendedoras utilizan las redes sociales para poder levantar su negocio, pero lastimosamente lo están haciendo en un tiempo en el que también están utilizando mucho estas plataformas para cometer este tipo de delitos. Y nosotros le recomendamos siempre a las personas que, bueno, para evitar estos dolores de cabeza, mejor asista a un local comercial, a una tienda física, para poder realizar sus transacciones, alquilar sus servicios, porque la verdad es que con las plataformas de redes sociales vemos que utilizan cualquier tema para abordar a las víctimas y poder entonces estafarlas. Por mencionarle, estábamos hablando de que también ofrecen servicios de floristería para decorar bodas, para decorar fiestas, cuando todo esto es falso. Incluso también han utilizado la fachada de DJs, que ofrecen el servicio de DJ, las personas les pagan el servicio y el DJ nunca llega. Entonces son temas que sí hay que tener cuidado cuando van a hacer transacciones comerciales a través de plataformas de redes sociales. Mire que anoche casualmente yo veía el caso, creo que era en TikTok, me salía en TikTok por alguna razón, donde un joven contaba de que recibió un mensaje de Instagram de uno de sus mejores amigos, diciéndole que su abuela, o sea, la abuela del amigo, estaba muy grave y que necesitaba $200 y que le pasara un yapi para llevar al doctor. Y a él le dio por preguntarle que por qué no le había escrito por WhatsApp.
pues tiene el contacto, ¿por qué me escribes por Instagram? Y le pregunta al estafador, le hace la pregunta de cómo está el perro de él. O sea, el perro de su amigo había muerto hace 10 años atrás, su perro. Ajá. Y el estafador le dice que está muy bien, que está al lado de él. Y ahí agarró que era una mentira. Entonces llamó a su amigo y le dijo, no, lo que pasa es que me hackearon la cuenta a través de Pichín y están mandándole a todos mis contactos, le están pidiendo dinero. Y ya varios han caído transfiriéndole Yapi, haciéndole un Yapi. Entonces los ciberdelincuentes están viendo la oportunidad de cómo te estafan. Entonces hay que tener malicia. La malicia. Sí, mucha malicia y muy importante lo que acaba de mencionar en cuanto al depósito de dinero. Porque ¿qué pasa? Y en estos casos es muy generalizado. Yo me hago pasar yo me hago pasar por Vladimir González. Como usted dice, utilizan este tema de que tengo un familiar enfermo, necesito que me hagas un depósito de dinero, pero deposítame el dinero al nombre de Juan Pérez. Entonces, no concuerda el nombre de la persona que está necesitando el dinero. O sea, si tú eres el que necesita el dinero, ¿por qué tengo que enviarle la plata a un tercero? Entonces, ya aquí debemos despertar nuestra malicia y decir, no, aguanta. Si tú necesitas el dinero, dime dónde está, yo te lo voy a llevar en persona, ¿verdad? Igual, ahora que toco este tema, muchas veces también las víctimas son citadas a lugares peligrosos y le dicen, ok, te voy a entregar el producto, trae el dinero en efectivo, y las personas van con el dinero efectivo y cuando llegan al lugar entonces son asaltados, les roban y les quitan todo el dinero. Entonces también las personas deben tener mucho cuidado con esto y no ir a lugares peligrosos o conocidos como áreas rojas. Si van a ser citados con estas personas que nunca han visto, preferiblemente que sea un local comercial, un lugar que tenga una seguridad, e incluso cítelo en una subestación policial para que de esta manera usted esté mucho más seguro y no arriesgue su vida queriendo adquirir un servicio o un producto a través de las plataformas de redes sociales. Sin embargo, mayor, esto es, como decir, los avances de los estafadores para cometer su fechoría. Pero se mantiene la más antigua, que es a través de la llamada para pedir tarjetas de celulares. Ese es el call center de los centros carcelarios. Sí, Sí. Y todavía siguen cayendo las personas, a pesar de todas las recomendaciones y de todo de lo que se está hablando, siguen cayendo. Sí, lo de las llamadas telefónicas pidiendo tarjeta de teléfono es algo común en Panamá y en toda la región, la verdad, pero tengo que admitir de que ha bajado un poco. Se siguen dando casos, pero sí han evolucionado. Ya ahora no piden tarjeta de teléfono, sino que piden transferencias bancarias, ¿verdad? Directas, y entonces las personas, bueno, caen en este engaño. Le dicen que se han ganado algún tipo de premio, le hablan de alguna necesidad, pero siempre es esta manera de poder envolver a las víctimas y hacerles caer en su trampa. Interesante todo cómo los delincuentes, a la medida que avanzan también la parte de la tecnología, ellos van de la mano para estafar. Entonces, dice que siempre hay que andar un paso adelante de ellos y no confiarse, porque en la confianza está el peligro. Y también, Mayor, usted hablaba al inicio de la labia que tienen, porque muchos se acercan, incluso en estos momentos que hay movimiento en los centros comerciales e inician una conversación con usted y quizás puedan estafarlo o puedan robar mientras estén conversando en otro sitio, robándole ya sea en el vehículo o robándole su cartera. Sí, las personas tienen que estar muy alertas con esto de que de pronto no es que seamos huraños o no me hables, sino ser malicioso, como usted lo menciona. Si alguien se acerca y de pronto se ve muy amigable, me está metiendo mucha conversación, sospechar de cuál es la intención de esta persona, por qué me está entreteniendo de esta manera, qué busca al conversar conmigo así, y mejor no arriesgarse. Si ve que se siente incómodo, decirle, mira, estoy ocupado, no puedo atenderte ahora y me tengo que retirar. Porque puede ser una persona que está tratando de obtener información de usted para posteriormente hacerle algún tipo de ataque cibernético, o le está entreteniendo mientras, como usted lo menciona, pueden estar hurtándole el vehículo o robándole dentro del vehículo. ¿Cuántos casos se han presentado, denuncias, sobre estos delitos en nuestro país durante el 2023? Bueno, relacionado con el ciberdelito, estamos hablando de forma generalizada que nosotros hemos trabajado más de 2.000 carpetas a nivel nacional. Nosotros trabajamos con todas las fiscalías especializadas y las fiscalías regionales, y son muchos casos, la verdad, muchos casos que hemos verificado, que hemos ayudado, pero también son muchas personas que hemos presentado ante la autoridad competente
hemos desarticulado bandas de delincuentes que se dedican a utilizar los medios electrónicos para llevar a cabo este tipo de delitos. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad que confíe en la Policía Nacional. Nosotros estamos haciendo las investigaciones. Sabemos que es una investigación bastante tediosa porque es una investigación técnica que tenemos que hacer, pero siempre logramos poder identificar quiénes son estas personas y las presentamos ante la autoridad competente. Bueno, Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo, Dustin, que las recomendaciones ahí están. La principal, como tú dices, la malicia. Que hay que tener malicia. Es lo importante. Mire, que en los semáforos, y eso sí no es ciberdelito, pero eso es estafa. A veces yo veo a gente bien barandeada, o sea, vestida, los niños pobres, ayuda a los niños pobres de azul, bien bonito, unas alcancías bien bonitas, recogiendo dinero, y tú te pones a analizar y nada de lo que aparece ahí existe, pero tienen una organización bien montada en todos los semáforos donde piden dinero. Sucede mucho en Pueblo Nuevo y en El Dorado. La misma gente, bien vestida, extranjeros, la mayoría, pidiendo dinero. Colaboración para los niños pobres. ¿Niños pobres de dónde? Entonces, usted tiene que tener malicia donde usted va a dar su dinero, porque los delincuentes están pendientes de todo, buscando la oportunidad. Creo que esa es la clave, ¿no? La palabra esta, la malicia. Exacto. Mayor. Sí, hay que tener malicia, sobre todo con los temas electrónicos, los temas de plataformas de redes sociales, los correos electrónicos, todas las plataformas web. Donde usted va a invertir dinero debe tener malicia, porque usted debe asegurar a quién está llegando ese dinero y si realmente es la persona que dice ser, y usted va a recibir el producto por el cual está pagando. Y estar pendiente de los niños también, de los menores, porque a veces hay juegos que les piden número de tarjetas. Sí, sobre todo, bueno, en este tema de los menores hay otro mundo de delitos que también problema grande. Hay que tener cuidado con los niños, sobre todo delitos de tipo sexuales, que es un tema bastante delicado y bastante triste ver estos casos, porque de verdad que da mucha tristeza cómo niños, por descuido de los padres, caen en manos de delincuentes y son abusados. Entonces sí, esto es un tema bastante delicado. Bueno, Sí. Mayor Vladimir González, gracias por estar con nosotros hablando sobre este importante tema. Y así llegamos a la parte final, Dustin, de hoy, de Entre Líneas, viendo para qué nos prepara esta nueva semana, luego que retornamos de un fin de semana largo por el Día de las Madres. Así es, que todos la pasen bien y vamos a estar muy pendientes de muchos hechos que van a estar ocurriendo durante estas semanas que está entrando, y hay que estar, por supuesto, preparados para informarles a ustedes a través de esta pantalla. Recuerde que este programa también se retransmite por KW Continente. Que pasen todos un excelente domingo.